Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestro distinguido doctor honoris causa del Colegio Oficial Internacional de Doctores, el doctor Jorge Silva. Con la cátedra El cerebro y la excelencia de vida, nuevas fronteras en la neurociencia. Ok, muchas gracias. Bueno, mi tema, perdón, déjame minimizar un poquito. Listo. Mi tema, pues ya, prácticamente eso es lo malo de ser el último, porque ya, se desgastó todo el tema con todos los demás excelentes ponentes que tuvimos hoy. Pero bueno, voy a enfocarme un poquito a hablar de más que del cerebro, de las condiciones, del ser humano en la vida de las neurociencias. El tema lo denomino Nuevas Fronteras en la Neurociencia y bueno, voy a hablar un poquito acerca de este fabuloso y espectacular tema de las neurociencias. No sé cómo cambiar la diapositiva. Aquí. Bueno, en la actualidad la búsqueda de una vida plena, pues es satisfactoria y, perdón, para hacer una vida plena y satisfactoria, actualmente es más relevante que nunca antes. Hemos pasado por situaciones bastante complejas, ya lo han platicado ustedes mismos. Vivimos una actualidad muy diversa, muy candente, muy rápida. Yo me acuerdo que cuando era pequeño todavía no existía el internet, ¿no? Entonces no se hablaba de muchos vehículos. Los modelos de carros no cambiaban de inmediato de uno a otro. El celular era no existía el celular, había teléfonos de aquellos que sonaban medio raro y que uno tenía que contestar y demás, ¿no? Había también la idea de poder encontrar una persona en determinado lugar sin necesidad del WhatsApp y muchas cosas, ¿no? Entonces hemos evolucionado de una manera, no sé si llamarle satisfactoria, porque nos ha acercado la comunicación, pero solamente con los que están lejos, porque en las familias seguimos incomunicados. Y esa es una situación de verdad a veces lamentable. Entonces, en la actualidad, esa búsqueda plena y satisfactoria de la felicidad o de la vida plena ha sido muy exigente cada vez más, ¿no? Ahora ya no tenemos un solo trabajo, ahora tenemos 2 o 3 empleos para poder garantizar los gastos que me fijo yo cada mes, cada semana. Entonces, hemos estado un poquito complejos ahí. Pero bueno, dentro de la definición de excelencia de vida, creo que la excelencia implica no solo una buena salud física o un posicionamiento económico, ¿no? Claro que es importante todo ello, pero también indica tener un bienestar tanto mental, emocional y social. Yo a esto le llamo realmente un equilibrio que debemos tener, un equilibrio en todos los aspectos, porque si bien están o no de acuerdo, somos lo que comemos, somos lo que hacemos, lo que pensamos, lo que estudiamos y sabemos, y también lo que creemos. Y de todo eso, nosotros manejamos una ciencia de cada apartado, ¿no? No vamos a tocar el tema a profundidad por cuestiones de tiempo, pero bueno, ¿qué se ha hecho dentro de las investigaciones en nosotros, en nuestras personas? Bueno, quiero decirles que durante el COVID-19, la verdad es que aprendimos bastante a cómo poder salir desde un mundo totalmente sumergido en la tierra. Y por ahí algún filósofo chino en algún momento dijo que el frijol primero debe permanecer en la oscuridad para poder después salir a la luz. Y creo que eh, no podríamos nosotros reconocer esta parte si no hubiésemos estado primero plantados en la oscuridad plena y poder salir a la luz como en esta ocasión, ¿no? El COVID-19 nos enseñó un asunto bastante complejo con respecto a la resiliencia. Fue una situación que nos hizo madurar en muchos sentidos, que nos hizo avanzar en muchos otros también, incluso en las ciencias nos hizo avanzar bastante. Tuvimos que hacer investigaciones muy profundas con respecto a todo esto. Realmente no conocíamos ni siquiera nuestra familia. Tuvimos la oportunidad de la convivencia al estar encerrados dentro de nuestras casas para no salir y hacer más expansiva esta contaminación que hubo. Pero además hubo muchos divorcios porque por fin se empezaron a conocer las parejas realmente.
hubo muchas condiciones sociales que afectaron bastante la vida humana. Pero bueno, eso nos deja el aprendizaje de este tipo de cosas, ¿no? Y todo eso estuvo ligado a la neuroplasticidad. Déjenme decirles que tengo un hijo que estaba estudiando una carrera de cineasta acá en México, pero justo llegó el COVID para romper todas las estructuras, incluso informáticas en las escuelas, y esto ayudó a que, a que hubiese mucha deserción escolar, lamentablemente, y todo un asunto bastante complejo. Pero bueno, ahora se han estado rehabilitando algunas cosas gracias a esto, que es una neuroplasticidad. Y déjenme decirles que la neuroplasticidad no es otra cosa más que poder reorganizar con nuevas estructuras y nuevas conexiones neuronales nuestro cerebro. O sea, que no estamos perdidos, miren. Incluso si tuviésemos en algún momento un accidente y perdiéramos algunas neuronas, déjenme decirles que tenemos la posibilidad de rehabilitación de esas neuronas. Antes no se sabía eso, ¿eh? Todavía hace 30 años no se sabía que podíamos regular las funciones cerebrales, pero ahora afortunadamente la ciencia ha avanzado y nos ha demostrado que podemos hacer regulaciones, reconexiones sinápticas a través de las dendritas y que podemos hacer una maravilla de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte muy, muy interesante porque, digo, aunado a los temas que ya hemos visto, no solamente la condición epigenética que conocemos, sino que incluso la neuroplasticidad también nos ayuda a generar todo ese tipo de pensamientos que a lo largo de la tarde hemos visto con los demás ponentes. Bien, entonces, nosotros cómo observamos todo esto? Bueno, utilizamos la tecnología, ¿no? Sí es cierto que la tecnología nos ha acercado a muchas cosas y también nos ha alejado de otras, pero bueno, cuando le damos un sentido importante a todo esto, sabemos que la tecnología nos puede ayudar, por ejemplo, en este caso, a través de la resonancia magnética funcional, a través de toda la imagenología que manejamos, podemos conocer el cerebro en tiempo real y eso nos da un avance científico. Y déjenme decirles que yo hice mis prácticas en el hospital universitario de la Universidad Estatal del Valle de Catepec, aquí en México. Y bueno, una persona, de esas personas que luego se manejan con muchísimo dinero, este, donó unos aparatos muy interesantes a esa área neurofisiología experimental para que nosotros pudiéramos ver en tiempo real qué es lo que hace una aguja de acupuntura. Yo soy licenciado en acupuntura. ¿Y qué es lo que hace una aguja de acupuntura en tiempo real en el cerebro, ¿no? Entonces pudimos descubrir bastantes cosas importantes, como son las funciones cognitivas y algunas cuestiones que podemos modificar dentro de estas áreas, ¿no? Perdón que ando un poquito mal de mi garganta, pero bueno. Eh, pero aquí también debemos saber nosotros que no somos tan culpables de no ser felices o de serlo, pero déjenme decirles por qué les indico esto. Las investigaciones han revelado que la felicidad está asociada con activaciones de ciertas áreas cerebrales, por ejemplo, el núcleo accumbens, ya lo sabemos, el área tegmental ventral, que libera muchas proporciones de dopamina, y la corteza prefrontal. Pero déjenme argumentarles algo interesante y sé que tal vez muchos de ustedes pues se queden así como que Jorge, ¿de qué estás hablando, no? Porque cuando nosotros hablamos de la felicidad está clasificada a través de tres áreas importantes en el cerebro. No son cuatro áreas importantes, pero la básica y fundamental es el hipocampo, que tiene los recuerdos del cerebro, que tiene es como el disco duro de la computadora, donde se almacenan los recuerdos, pero también se genera a través de la amígdala. Y la amígdala, déjenme decirles que si la amígdala es muy grande en algunas personas, pues puede ser que la persona sea muy colérica, ¿no? Y viéndolo desde el punto de vista científico, no tendría ni siquiera la culpa, es más, ni siquiera sabría por qué es tan enojón. Y por lo regular, una persona que se molesta fácilmente ni siquiera sabe que no tiene la culpa, sino que la culpa es de la amígdala, ¿no? Pero también es importante reconocer que quien le da la interpretación a nuestros pensamientos, ya sea de felicidad o de ser infelices, es el giro del cíngulo. Ese giro cingulado
que es el que interpreta las emociones. Y esto tal vez lo saque un poquito de contexto, pero bueno, nosotros detrás de nuestro entrecejo tenemos una área bastante importante que es la que nos da la inteligencia y se refiere a la corteza prefrontal. O sea que en realidad el área que a nosotros nos da la vamos, la inteligencia plena es el área de la corteza prefrontal, pero la mala noticia que tenemos es que el área de la corteza prefrontal no puede activarse al mismo tiempo por las condiciones neuroquímicas con las que trabaja con el área de la felicidad. Entonces podremos pensar, ay caray, ¿de qué me estás hablando, doctor Jorge? Bueno, lo que pasa es que la felicidad trabaja con algunas áreas solamente que practican las emociones y son esas tres áreas que les manejé ahorita, ¿no? El giro cingulado, la amígdala, y el núcleo accumbens y también el hipocampo. Cuando entra la corteza prefrontal, trabaja con otros neuroquímicos que no se llevan entre sí con los primeros que manejamos. Entonces, por eso es que no se puede ser feliz y tampoco se puede ser inteligente al mismo tiempo. Pero sí podemos jugar con esas dos emociones o con esas dos condiciones cerebrales para poder definir todo esto. Y tal vez si conociéramos un poquito más acerca de esa parte, sobre todo desde la secundaria o los 15 años antes de nacer, podríamos determinar esa parte importante a la hora de pretender ser líderes, líderes sociales, líderes de políticos, y, en fin, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos toda esa capacidad plena de poder reconocer eso en nosotros mismos y por eso nos hace cometer ciertos errores. Bien, dentro del bienestar, que también ya se habló, doctora, gracias, el bienestar mental y emocional está profundamente influenciado por la química y estructura de nuestro cerebro. Entender estos procesos nos permite desarrollar estrategias muy importantes para manejar el estrés, la ansiedad y mejorar nuestro estado de ánimo. Y es por eso que aquí yo me voy a basar en estas condiciones de alimentación. Y tal vez ustedes ya sepan este tema, pero déjenme explicárselos de una manera sencilla y de una manera que nosotros hemos investigado muy profunda y bueno, sin entrar en tecnicismos ni mucho menos, porque luego los médicos nos agarramos como, dicen acá en mi pueblo, nos vamos como hilo de media y nomás no sabemos si la otra persona entendió o no, pero bueno, déjenme decirles, vamos a analizar un poquito nuestros alimentos, ¿de acuerdo? ¿Qué comemos? Si bien es cierto, comemos carne, nos alimentamos de la tierra, perdón, nos alimentamos de la tierra y de la tierra vienen todos esos productos que son las verduras, los vegetales, las frutas, las raíces, los tubérculos, en fin. Pero también la carne, y ustedes dirán, ay, doctor, pero la carne no viene directamente de la tierra. Bueno, pero la vaca, la res, come pasto, ¿sí? Pastura, bueno, las buenas de ahora. Este, pastura y entonces eso proviene de la tierra y lo procesa la vaca o la res o el cerdo o el pescado a través de su propia carne y entonces nosotros consumimos carne y eso es el producto final que adquirimos, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que consumimos esos alimentos de la tierra, pero también si analizamos esto, nos alimentamos también del cielo y del cielo utilizamos el oxígeno, nos alimentamos del sol, el sol nos da vitamina D, ustedes lo saben, y crea una biofotosíntesis muy interesante. También nos alimentamos del aire que respiramos, del aire que no solamente respiramos, sino que hace que se lleve los tóxicos que desplazamos nosotros a través del hígado, como son algunos gases, ¿no? Y algunas otras excreciones que nosotros hacemos. Entonces el aire se encarga de todo eso. Pero a ver, ya que vamos en esta parte, cuando nosotros consumimos algún alimento, cualquiera que este sea, vamos a pensar una zanahoria, esa zanahoria llega hasta nuestro estómago. Primero es degradada desde la saliva en la boca, después llega al estómago y del estómago el vaso se encarga de absorber los nutrientes básicos. El vaso se encarga de mandar esos nutrientes al pulmón y cuando ingresa el aire, que vemos ahí el oxígeno, del cual tenemos un 21% en la atmósfera,
llega al pulmón, el corazón se encarga de enviar la sangre al pulmón y este la combina con oxígeno y es por eso que ese nutriente es bastante importante. Creo que estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, tenemos un tercer tipo de alimento que también debemos considerar, que es que también comemos emociones, comemos de lo que emana del mismo hombre, ¿de acuerdo? Por ahí en algún momento, en un congreso que tuvimos, algún médico se atrevió a hablar de que los desastres naturales no existen. Nos puso ahí una isla muy bonita, con sus tonos bastante esmeraldas del mar y preciosa, ¿no? Claro que existen los desastres también ahí, pero el hombre es el que mayor tipo de desastre puede generar en un área, ¿sí? Más incluso que la naturaleza. ¿Y por qué pongo esta imagen? Bueno, porque nos damos cuenta que cuando nos alimentamos del hombre, nos alimentamos de los logros del hombre. O sea, nos da emoción ver aquí al doctor Apolinar incluso, recibiendo su PhD, esos atletas recibiendo sus medallas, viendo la felicidad del hombre, la música, el arte, ¿sí? O sea, hay cosas que resuelven al hombre, que nos llenan e incluso nos pueden quitar de momento el estrés que sentimos al estar viviendo estas emociones que tenemos, ¿no? Pero no todo es color de rosa en la vida y también tenemos en todo lo malo siempre hay algo bueno y en lo bueno siempre hay algo de malo. Y bueno, lamentablemente también tenemos que lidiar constantemente con la antítesis de lo mejor que podemos consumir. Y sabemos que dentro de la tierra, pues también ya tenemos este, los alimentos transgénicos incluidos, esos jitomates hermosos que se ven ahora, pero que realmente lo que tienen pues es una variación genética para que se produzcan más y con mayor velocidad, ¿no? El maíz transgénico, que no quiero hablar de marcas ni mucho menos, pero sabemos que también está contaminado y que está llevando a las personas a padecer procesos ilimitados en enfermedades. No sé si esto ayuda o no a alguna industria por ahí escondida que nos está vendiendo todo esto para poder mantenernos en un régimen disociado de la realidad. Y déjenme decirles que todo esto que estamos viendo ahorita repercute finalmente en nuestra mente, en nuestros procesos y en nuestros reconocimientos de la vida. También repercute muchísimo. O sea, ¿cómo queremos tener eh, unos niños con cero déficit de atención si lo que les estamos dando es mucha azúcar? ¿Sí? Si lo que les permitimos es, por ejemplo, utilizar videojuegos de violencia, la cual, perdón, nos hace, bueno, a los niños les genera explosiones de dopamina en el cerebro y eso más adelante, la resistencia a la dopamina es terrible en los niños, ¿no? Y genera pues altas cantidades de azúcar en su sangre. Estamos viendo ya niños que ya incluso podría yo utilizar una palabra en lugar de decir alcohólicos, de decir sugarólicos, porque los sugarólicos son adictos al azúcar, a las emociones y cada vez son con más tendencia, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, eso es de la tierra, cuando hablamos de la tierra, pero cuando hablamos del cielo, pues sabemos y reconocemos también que estamos consumiendo bastantes contenidos radioactivos. Se han tirado en la basura bastantes contaminantes que son totalmente ofensivos para nuestro cuerpo, para nuestros pulmones. Esa ciudad que ven ustedes ahí está terriblemente contaminada con una cantidad impresionante de IMECAS involucrados, con una disminución de variantes de oxígeno, con una destrucción totalmente atmosférica, la cual está haciendo orificios para dar pie a esas radiaciones explosivas, a esos mecanismos de filtración de rayos ultravioleta. El sol no tiene la culpa, por ahí decía, no es que el sol, no te expongas al sol porque te puede dar cáncer. Eso es mentira. Realmente lo que hemos estado haciendo nosotros es acabar con ese entorno para poder procesar estas condiciones que estamos viviendo. Y entonces es cuando nosotros deberíamos pensar, ¿no? Que estamos actuando de una manera negativa contra nosotros mismos, que estamos autodestruyéndonos.
Y bueno, y cuando hablamos del hombre, que déjenme decirles algo importante. Nosotros podríamos controlar los alimentos que consumimos de la tierra, ¿de acuerdo? Ustedes deciden si consumen o no. Podemos establecer dietas, regímenes alimenticios importantes, no dejar de consumir las harinas que tanto ofenden al cuerpo, dejar de consumir tanta azúcar, esos refrescos azucarados, todos las aguas carbonatadas, el alcohol, en fin. Y también podríamos controlar la forma de respirar, dependiendo de dónde vivimos, a dónde nos exponemos, si hace los tóxicos que estamos generando en nuestro hígado, en fin. Pero lo más difícil que tenemos para nosotros regular este alimento es el del hombre. ¿Por qué? Porque existen diversas formas de pensamiento y de ambiciones que tenemos en el cual tenemos implícita la violencia hacia los niños, sobre todo esa parte. Recordemos que los niños son nuestro futuro y yo ahorita no sé, tengo un sentimiento raro con respecto a los nuevos médicos, porque ahora me doy cuenta de que ya lo arreglan bien fácil, ya los internados no son como antes. Ahora el médico interno, y el doctor Apolinar lo sabe, ya quiere hacer lo que él quiere, ya no se establece un régimen de autoritarismo, y no me refiero a un autoritarismo pleno en un consultorio, pero cuando se trata de un paciente, cuando se trata de una persona a quien tenemos que atender, cuando se trata de eso, digo, las personas que ya tenemos experiencia, debemos ejecutar esas partes para que los médicos nuevos aprendan de una manera diferente. La corrupción que vemos ahorita, ya todo se arregla con dinero, todo eso definitivamente también asusta bastante, ¿no? No se diga en México que tenemos un problema asociado a eso, a la alta corrupción y también a la violencia, ya donde quiera uno saca el arma, no están permitidas las armas en México y pareciera que así es, podemos sacar un arma, diariamente encontramos noticias donde vemos 3 o 4 personas fallecidas muy cerca de donde vivimos, está increíblemente, ¿no? Todo este ambiente que tenemos ahorita genera un estrés bastante importante, el cual hace que algunas de nuestras funciones naturales del cuerpo se vayan limitando a procesos inferiores. Por ejemplo, el metabolismo, la glándula tiroidea que se ve afectada por altos niveles de cortisol y algunas otras hormonas como la tiroestimulante y la folículo estimulante y algunas otras como la adrenocorticotropina que se ve tan afectada diariamente por condiciones de estrés, el cortisol famoso que en la mañana nos sirve mucho para despertarnos y andar activos todo el día, pero cuando ese cortisol rebasa a las 5 de la tarde, y tenemos además un alimento transgénico que cenamos y demás, pues ya no dormimos bien y eso condiciona a fallas en nuestro sistema inmunológico también. Pero bueno, ¿qué hacer? ¿No? Perdón si voy un poquito rápido, pero como tengo 20 minutos nada más, creo que ya voy a llegar a ellos. Eh, pero bueno, decía Sócrates, ¿no? Homo nocete ipsum. Me gusta mucho esa palabra porque en realidad si nosotros nos conociéramos a nosotros mismos, podríamos tratar de inventarnos diariamente, tratar de reorganizarnos nosotros mismos, tratar de nutrirnos con ideas diferentes, con ideas sanas. No se requieren muchos faros o muchos focos para encender, para alimentar un estadio, para hacer visible un estadio, pero nosotros podemos ser una iluminación dentro de todo, ¿no? Y se ha hablado que uno de los objetivos de este colegio es precisamente eso, ¿no? Mostrar un poco de luz donde no la hay. Entonces sería muy interesante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sabemos nosotros ya, todo esto que les digo, rebasa alguna idea personal propia o mía. Todo tiene una estructura científicamente demostrada y se han hecho bastantes estudios, por eso se los recomiendo. El mindfulness, por ejemplo, y la meditación es una maravilla para nosotros reducir las altas cantidades de cortisol en el organismo, reducir todos esos procesos que de pronto están generando un sistema inmunológico muy débil, muy delimitado, muy acabado, y eso podemos empezar a hacer. A veces pensamos que el mindfulness es como sentarnos, hacer la posición de flor de loto y empezar a levitar. Creo que eso difícilmente va a ocurrir, pero
sí podemos empezar a enfocar nuestra mente en objetivos propios que sean definitivamente buenos, no solamente para mí, sino para mi entorno. Como lo decía el doctor Apolinar, independientemente de la persona que sea. No se trata de apoyar a una persona si me cae bien o no, sino apoyar, ayudar o restablecer este proceso en toda la gente, porque nos afecta a todos de manera colateral. También el ejercicio físico, ya lo sabemos, si nos queremos alimentar del cielo, pues el ejercicio físico beneficia al cuerpo, pero también beneficia a los factores neurotróficos que favorecen una neuroplasticidad, a la memoria, el aprendizaje. Se sabe incluso que pacientes con Parkinson, por ejemplo, que de pronto les decimos, a ver, vamos a recuperar el equilibrio en la bicicleta o en un caballo, se han visto recuperaciones importantes. Entonces, el ejercicio físico es fundamental para nuestra vida. La alimentación, pues ya sabemos, ¿no? Si nosotros agregamos ácidos grasos omega 3, y aquí hay un dato interesante, miren. A veces la gente le tiene miedo, por ejemplo, al huevo, ¿no? Y sabemos que el huevo o los famosos neurotacos, que nosotros les llamamos así, a los tacos que vienen acá en México, que venden, que son de sesos, o bueno, de la materia gris en el cerebro. Nosotros sabemos que esos tacos deliciosos, además, pues son puro colesterol, ¿sí? Pero ¿qué creen? La noticia es que efectivamente son colesterol y tienen altísimos niveles de colesterol, pero eso quiere decir que nuestro cerebro, nuestra masa cerebral está llena de colesterol. Entonces, si nosotros reducimos el colesterol, los ácidos grasos omega 3, pues entonces estamos reduciendo también nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Y eso sería importante y contraproducente en caso de que yo quiera utilizar mi cerebro para poder mejorar mi capacidad intelectual. Entonces, a los niños, en lugar de azúcar, hay que darles complejos, hay que darle ácidos grasos, omega 3, DHA, en fin, porque eso es lo interesante, ¿no? Y vamos a ver que ese déficit de atención en los niños va a reducirse considerablemente si les quitamos el cereal, si les quitamos el azúcar, si les quitamos y les agregamos estos omega 3 que son tan importantes para la vida de los niños, ¿no? Bueno, y también tratar de recuperar nuestro sueño, ¿no? Claro que a medida que vamos avanzando en la vida, el sueño se va haciendo mucho más sensible por razones obvias del cerebro y algunos desgastes, porque han de saber ustedes que después de los 35 años de edad, nosotros perdemos en promedio de 15,000 a 20,000 neuronas diarias, ¿sale? Sí, es cierto, tenemos 100,000 millones de neuronas aproximadamente, pero a partir de los 35 años empiezan a morir entre 15 y 20,000 neuronas. Eso, si yo mantengo un sueño reparador, un sueño agradable, a la hora que debe ser, en fin. Pero si no es así, entonces yo corro riesgo de tener un proceso de deterioro cognitivo a temprana edad. Entonces es importante conservar las horas de sueño. Y en una persona que ya rebasa los 50 años, de los 45 a los 70 años, pues a lo mejor el sueño se hace más débil, pero sí es importante que por lo menos logremos unas de 4 a 6 horas bien dormidos, y eso sería muy, pero muy importante. Y sobre todo, si esas horas de sueño rebasan las tres fundamentales, que son de 1 a 3 de la mañana, si entre 1 y 3 de la mañana una persona se despierta, hay algo patológico en el hígado, ¿sale? Pero si nosotros logramos dormir y rebasamos esas 3 horas, está fabuloso, nuestro sueño es reparador y el riñón pues nos lo va a agradecer bastante, ¿no? Además de nuestro cerebro. Pero bueno, creo que, no sé cómo voy en tiempo, pero creo que sería todo. Aquí les dejo las referencias de los datos que les doy. Es importante que las analicen en algún momento. Les digo, esto que les hablo escapa de una idea personal, es algo que ya se ha investigado y existen muchísimas referencias con respecto a esto, pero es importante que las veamos nosotros. Se los dejo como una pequeña duda, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.